Queridos hermanos, continuamos profundizando en la fe en Dios Padre, la fe en Dios Hijo, la fe en Dios Espíritu Santo. Creemos en Jesucristo y en este sentido sigue abundando el catecismo, que es, podríamos decir, el libro o la doctrina básica que vamos siguiendo en estos espacios. Nos dice en el número 151. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: crean en Dios y crean también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, porque ha visto al Padre. Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Para el cristiano, creer en Dios es inseparable de creer en su Hijo Jesucristo, porque Él es el Verbo eterno, como dice San Juan. Al principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios, pero esta palabra ha puesto su tienda entre nosotros. Y Jesús mismo dice también: crean en Dios y crean también en mí. ¿Pero por qué dice eso? Porque es Dios, es el Hijo por naturaleza, es el que conoce al Padre y como lo conoce puede revelarnos. Nadie ha visto al Padre, solo el Hijo que sale, que nace del seno del Padre, que se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno virginal de María, puede darnos a conocer al Padre. ¿Y qué nos dice del Padre? Que el Padre es amor, que el Padre es misericordia. Por eso cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, le dice Jesús: tanto tiempo que llevas conmigo, Felipe, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. El amor que yo te muestro es el amor del Padre. La misericordia que yo te muestro es la misericordia del Padre. La verdad que te revelo es la verdad del Padre. Quien me conoce a mí ha visto al Padre. Por eso dice Dios Padre, ¿verdad?, en el bautismo: este es mi Hijo amado, mi Hijo querido. Escúchenlo, escúchenlo. El que lo escucha a Él, a mí me escucha, a mí me escucha. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es Dios. Creer en Dios Padre para nosotros los cristianos es inseparable de creer en Jesucristo. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha venido a manifestarnos el misterio que Dios ha planificado desde antiguo, nos lo ha revelado para que a través de Él, que es el camino, la verdad y la vida, lleguemos a compartir plenamente el reino de Dios, un reino que ya ha comenzado aquí, y que nos invita a vivir en este espíritu de fraternidad, pero que tendrá su plenitud en el más allá de nuestra historia. Creer en Jesucristo, inseparablemente de nuestra fe en Dios. Dice Pablo, seguimos repitiendo esta expresión de Pablo, que es como el eje transversal de nuestro programa: yo sé bien en quién he puesto mi confianza. ¿Y en quién he puesto mi confianza? En Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creer entonces también en el Espíritu Santo. Nos dice en el número 152. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios eternamente y enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Creemos en el Padre porque es Dios. Creemos en el Hijo porque es Dios. Creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Y dice el catecismo: hoy nadie puede, podríamos decir, prestar también la fe en el Padre y en el Hijo si no es también por el Espíritu.
Y recordemos la escena de Tomás, ¿verdad? Tomás en medio de la duda, cuando Jesús se aparece allí, ¿verdad? Y dice, pasa a ustedes. Y dice Jesús, ven Tomás, tú que tienes esa duda, ven, mete tu dedo aquí en la palma de mis manos y mete también tu mano en la herida de mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y ahí ya, iluminado por la gracia y por el Espíritu, dice Tomás, el incrédulo, ¿verdad? El que pasa por la duda, Señor mío y Dios mío. Pero nadie puede decir eso si no es por la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien ha tocado también aquí a Tomás. El Espíritu, que es el don de la Pascua también, el don de la Pascua. Toda la Pascua es una efusión del Espíritu. Naturalmente, esa efusión llega a plenitud, se derrama, podríamos decir, de una manera espléndida, extraordinaria en Pentecostés, pero toda la Pascua es una efusión del Espíritu. Aquí Tomás está siendo tocado por el Espíritu que le está diciendo, que le hace confesar su fe en Jesucristo como su Señor. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la gracia, por la fuerza, por la unción del Espíritu. Es decir, mi Señor. Cuando Tomás está diciendo eso, está diciendo, tú eres mi Señor. Y ya yo estoy dispuesto incluso a derramar mi vida, a confesarte, a derramar mi sangre, porque estoy convencido de que tú eres mi Dios y mi Señor. Señor mío y Dios mío, y Dios mío. Ese Espíritu también que sondea las profundidades de Dios. El Espíritu todo lo sondea, todo lo conoce, hasta las profundidades de Dios. Nuestra fe entonces también en Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios, un solo Dios. Bien, las características entonces de la fe. La fe tiene unas características. La primera es que la fe es una gracia. Cuando hablamos de gracia estamos diciendo que la fe es un don, es un regalo, un regalo. En el número 153 nos dice el Catecismo, cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara esta revelación, no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, dice Jesús, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Eso no ha venido de ti, Pedro. Eso ha sido una revelación, ha sido un regalo que Dios te ha hecho. Y como Pedro fue el que proclamó esta fe con tanta firmeza, ahí mismo le dice Jesús, ahora sobre ti que eres una roca, que eres una piedra, por el don que Dios te ha conferido, edificaré mi iglesia, mi iglesia. La fe entonces es un don. Por más que nos esforcemos por llegar a Dios, no podemos con nuestra propia fuerza, es gracias al mismo don de Dios. La fe misma es un regalo, es un regalo. Pero además también están los auxilios del Espíritu que mueve el corazón, como movió el corazón de Tomás, como movió el corazón de Pedro, que dirige nuestro entendimiento a Dios. Pero no solamente dirige nuestro entendimiento, sino que nos da gusto, nos da alegría, nos da deleite contemplar las cosas de Dios. Cuando tenemos estas experiencias de Dios, entonces estamos entendiendo algo de este misterio, de este don de Dios que nos llega a través, ¿verdad?, de su palabra que toca nuestra mente, toca nuestro corazón y nos da la gracia de asentir, de prestar, podríamos decir, nuestra adhesión total a nuestro Padre Dios, a su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, un regalo de Dios.
Bien, la fe, además de ser un don de Dios, que es la primera característica, la segunda característica es que es un acto humano, un acto humano. En el número 154 nos dice el Catecismo, solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano, no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como es por ejemplo el caso del matrimonio, cuando el hombre y la mujer se casan, para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad prestar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él. La fe es un regalo de Dios, es un don, pero también es un acto humano porque no es contrario a mi naturaleza humana, a mi dignidad humana, no es contrario a mi inteligencia, no es contrario a mi voluntad, no. Todo lo contrario, lo humano Dios lo eleva, lo plenifica, le da plenitud a lo humano, a lo humano. Así como no es contrario, como decía, creer en una persona, pues mucho menos, podríamos decir, va contra la dignidad humana creer en Dios, creer en Dios. Y nos pone el Catecismo el ejemplo del matrimonio. Cuando dos personas se casan, es primeramente porque han creído en el amor, porque han creído que uno y el otro pueden constituir una comunidad de vida y de amor, donde comparten sus bienes, comparten sus ilusiones, comparten sus penas, sus alegrías. También cuando dos personas se casan es porque creen en la promesa que uno lo hace al otro. El día que llegan al altar dicen, yo prometo fidelidad, serte fiel en las penas y en las alegrías, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida se hacen una promesa y uno cree en el otro, creen en esa promesa que se hace. Pues todavía podríamos decir es menos contrario a la dignidad humana poner nuestra fe absoluta en Dios, porque lo humano puede fallar, pero Dios nunca falla, nunca falla. Y aunque pasemos por quebradas oscuras, como dice el Salmo, no temo ningún mal, Señor, porque tú vas conmigo. Y la misma experiencia de Job, una experiencia desgarrante de dolor, el Señor lo hace pasar por una situación difícil. Primeramente pierde lo que tiene, después pierde su familia, pierde sus hijos, la misma mujer comienza a criticarlo, los amigos de él comienzan a decirle, mira, es que tú pecaste y por eso Dios te trata así. Sin embargo, Job, aunque podríamos decir, siente lo terrible del dolor, de la soledad, sin embargo, él se aferra a su Dios y dice, el Señor no me va a fallar, el Señor está conmigo. Y puede decir al final, Señor, yo te conocía de oídas, pero ahora a través incluso de esta experiencia amarga, te han visto mis ojos. Y el Señor entonces le devuelve todo y con crece. Así es también cuando nos fiamos totalmente de Dios, porque algo bueno siempre quiere sacar el Señor, incluso a pesar de las situaciones que a veces ni comprendemos. No es contrario a la naturaleza humana depositar esta fe en nuestro Padre Dios, nuestra fe en su Hijo Jesucristo, nuestra fe en Dios Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a sus familias, bendiga a sus proyectos y no vacilemos en ningún momento de confiarnos plenamente en nuestro Padre Dios. El Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.